Hola amigos, nos encontramos en la paradisíaca Laguna de Bacalar. Y en esta ocasión les vamos a mostrar todo lo que hay que hacer por estos rumbos. Y vaya que hay opciones. Así que vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Lo ideal es volar al aeropuerto de Chetumal, que queda a solo 20 minutos. Otra ventaja del velero, amigos, es que no contamina. El Taco Loco tiene las 3 Bs: bueno, bonito y barato. Lo primero que vamos a hacer es un recorrido por diferentes puntos de la laguna a bordo de una embarcación. Normalmente este recorrido se hace a bordo de una lanchita. De hecho, hay varias cooperativas en diferentes puntos de la laguna, pero nosotros decidimos hacerlo en un pontón. ¿Sí se llama pontón? Sí, pontón. Pontón, que es como un tipo catamarán, y la diferencia fue de 50 pesos y la verdad es que vas mucho más cómodo. Este tour sale desde el Hotel Laguna, el primer hotel que hubo en Bacalar. Y chéquense nada más, qué bonita vista. Wow. Todos a bordo de la Vicky. Oh, Vicky, Vicky, Vicky. Wow, ahí ya se alcanza a ver el fondo, ¿ven? Bienvenidos a nuestra primera parada, la Isla de los Pájaros. Hay que bajarse por las escaleras porque está súper bajito. Uy, 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 está frillita, pero apenas para este calorcito. ¿Qué tal está, baby? Hombre, delicioso. No más. Oigan, y como dato curioso, le llaman la Laguna de los 7 colores porque se alcanzan a ver 7 tonalidades de azul diferentes. La verdad yo solo alcanzo a ver 3, pero Rubí dice que sí son 7. Hombres, que no ven toda la gama y las posibilidades de los colores. Y estas tonalidades se deben a las diferentes profundidades y a los minerales que hay en el suelo. Sí lo alcanzaron a ver, ¿no? Cuando íbamos avanzando en la lanchita iba cambiando de color. Y por cierto, estos colores se ven mucho más intensos cuando hay sol. Chéquense, ahorita se acaba de nublar y sí se ve más apagado en el color, ¿no? ¡Sol, ven a nosotros! Igual se ve súper bonito, pero ¿sí notan la diferencia? Está súper bonito. Está increíble. Miren, y se llama Isla de los Pájaros porque llegan muchas especies de aves a anidar. De hecho, está prohibido acercarse. Vámonos a la siguiente parada. Oigan, la verdad es que sí está mucho más cómoda y es más estable que una lancha. 100% recomendable. Qué a gusto te ves, ¿eh? Ahora vamos a ir a los 3 cenotes que están dentro de la laguna. Vamos a pasar solo por encima de ellos. Wow, vean esto. Luego se ve la diferencia de profundidades. Qué loco, ¿no? De hecho, este cenote es el más profundo. Tiene 90 metros de profundidad. ¡Wow! Que no se les caiga la GoPro. Oigan, y algo muy importante que deben de saber es que aquí a la Laguna de Bacalar no llega el sargazo. Así que cualquier época del año es buena para venir. Última parada, el Canal de los Piratas. Aquí vamos a hacer algo súper padre. Vénganse. Además de los colores, algo que nos encantó es que, pues como ven, hay muchas zonas donde el agua es súper bajita, no hay corriente y el agua es dulce. Es como una alberca gigante. Se llama Canal de los Piratas porque este canalito conecta con otras lagunas en donde hace muchos años pasaban los piratas para llegar hasta el pueblo de Bacalar y hacer saqueos. Aquí nos vamos a dar el famoso baño maya. Nos vamos a untar arcilla sulfurosa. Oigan, si hacen esta actividad está prohibidísimo usar bloqueador. Ahorita van a ver por qué. La verdad es que huele a huevo podrido, pero nos prometen dejarnos la piel como nalga de bebé. A ver si es cierto. ¡Tatán! ¿Qué tal quedamos? Los monstruos del pantano. ¡Huevo podrido! Y para un baño maya, un enjuague maya. Justo por esto no hay que usar bloqueador. Luego los químicos se quedan en el agua junto con la arcilla que nos enjuagamos. ¿Qué tal? Ya suficiente tiene la laguna con toda la contaminación de las lanchas. Ya es ganancia si podemos disminuir lo del bloqueador, ¿no creen? De hecho, por lo mismo de la contaminación, se está planeando un programa tipo No Circula para las lanchas. ¿Cómo ven? Estaría bien, ¿no? ¡Sí!
Ya estamos de regreso en tierra firme y por cierto, desde donde zarpamos está el tercer cenote que está dentro de la laguna, Cenote Esmeralda. Pues ya hacía hambrita, así que venimos a comer a Navieros. La verdad es que se tardaron un poquito, pero pues vamos a ver si la espera valió la pena. Yo me pedí un caldito de camarón. Provechito. Y yo me pedí unos camarones empanizados. Vamos a ver qué tal. Están buenos, ¿eh? Siguiente parada, el Fuerte de Bacalar. Pues el Fuerte de San Felipe actualmente es un pequeño museo con datos muy interesantes acerca de la historia de Bacalar y la piratería. Miren, está pequeñito, pero sí se anda manejando unos datos muy interesantes. En resumen, Bacalar tiene una ubicación geográfica privilegiada que hizo que durante la colonia fuera un puerto comercial muy importante, ya que la laguna a través de canalitos se conecta hasta el mar. Miren amigos, todos estos son instrumentos náuticos con los que se guiaban los marineros. Usaban las estrellas como referencia. ¿Y les suenan los piratas del Caribe? Sí amigos, existieron, son reales. Resulta que los piratas utilizaban estos canales para llegar hasta el pueblo y saquearlo. Lo que buscaban principalmente en toda esta zona era el palo de tinte, un árbol del que se extraía un tinte para teñir los textiles. De hecho, en esa época se dice que el palo de tinte valía lo mismo que el oro, por eso era tan codiciado. Los primeros piratas fueron enviados por países como Francia, Holanda e Inglaterra, quienes también querían su cachito de la riqueza de América. Es por eso que enviaban a sus piratas para saquear las riquezas de los españoles. Esto principalmente en el Caribe y el Golfo de México. ¿Se sabían esa? Y es por todo esto que se da la necesidad de construir este fuerte. Está increíble la vista desde aquí. Y justo aquí enfrentito del fuerte está la plaza principal, donde hay un jardincito, está el kiosco y alrededor hay restaurantes y comercios. Y miren, aquí afuera están las tradicionales letras de colores. Obviamente no nos podíamos ir sin la fotito. Chequen nada más, qué buen servicio, hasta nos pusieron escalones. Y miren nada más lo que nos compramos amigos, un pozol de cacao. Pasó una motito vendiendo de este y de coco. Está súper refrescante, apenas para este calorón. Por cierto, Bacalar también es pueblo mágico y vale la pena dedicarle varios días. Como recomendación, si van a volar, no lleguen al aeropuerto de Cancún, ya que son más de 4 horas. Lo ideal es volar al aeropuerto de Chetumal, que queda solo 20 minutos. Sin postal al servicio de la comunidad. Pues llegamos a nuestro primer hospedaje y algo que deben de saber es que entre más cerca de la laguna pues se incrementan un poco más los costos, pero en Bacalar la verdad es que vale mucho la pena invertir un poco más y hospedarse enfrente de esta belleza. ¡Belleza! De cualquier modo, más adelante les vamos a platicar de más opciones. Están súper bonitas las cabañas, ¿no? Pues este hotel se llama Bluebird y son unas cabañitas ubicadas en una zona muy bonita de la laguna. Vénganse, vamos a conocer por dentro. Miren, nuestra cabaña es hasta para 4 personas. Y ahorita van a ver todo lo que incluye este hotel. Bueno, además del clima, el frigobar, el micro y la televisión. Y es que un plus de este lugar es que ya te incluye el paddle, el kayak, los chalecos y en general el uso de instalaciones como hamacas, columpios, los camastros. Que luego si haces todo esto por separado te viene saliendo igual o hasta más caro. Otra opción más económica aquí mismo es la cabaña para 2 personas, pero con el baño afuera. Eso sí, se ahorrarían como 1,000 pesos. Pues ya nos acomodamos, vamos a esperar el atardecer a ver qué tal se pone hoy. Y miren amigos, aquí disfrutando del atardecer en unos columpios con una chevecita. Vean qué bonito está. Pues ya hizo hambre, así que venimos a cenar. Estamos en un lugarcito como con varios puestecitos, varios restaurancitos. Hay tacos, hay hot dogs, hay hamburguesas, hay ceviches. Nosotros decidimos irnos por una parrillada. Chéquense nada más.
Papá. Cómete alguito, José. Ya se me hizo agua la boca, amigos. A ver. Está buenísimo. El asadero se llama aquí, Tortillitas hechas a mano, salsitas molcajeteadas y limonada de coco. limonada de coco. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y llanos. Llegamos a Ice Cream Bar, la verdad el ambiente se ve bastante bien y la caguama está a 90 pesitos. A su salud. Ice Cream Bar. Ice Cream Bar. Yeah. Buenos días, alegría. Pues madrugamos para ver el amanecer. La verdad es que a veces cuesta levantarse, pero vale totalmente la pena. Chéquense qué bonito. Venga, el paso de la muerte. Venga, venga, Rubí. Ay. Pues vamos a aprovechar que el hotel ya nos incluye los kayaks y que es súper tempranito para no quemarnos. Nos vamos a dar un rol por la laguna, a ver qué nos encontramos por acá. Miren, está súper bajito, pero estamos a punto de entrar al cenote Esmeralda. Van a ver la diferencia del color. ¿Cuántos metros nos dijeron? 45 metros de profundidad. 45 metros. Capitán, vámonos para allá. ¡Ya me cansé! Ya me cansé. Venga, princesa, tú puedes remar. Sí, dale, dale, dale. ¡Ey! Ya al regreso le tocaba a José. ¡Rema, baby, rema! Miren, esto también es mangle y hemos visto que acá llegan también bastantes pajaritos. Y está súper padre que está delimitado por boyas. Muy bien, Bacalar. Y el hotel ya nos incluyó desayuno continental, pues provechito. Primera actividad del día, adivinen qué es lo que vamos a hacer. Definitivamente hoy será un gran día. Miren, apenas llegamos y el letrerito, bienvenidos a un buen día. Pues el día de hoy vamos a hacer otra de las actividades que se pueden hacer en la laguna. Vamos a dar un paseo en velero. La verdad es que estamos súper emocionados porque es la primera vez que vamos a hacer esta actividad. Este recorrido lo vamos a hacer con Bacalar Sailing y salen desde Cocay, que está como a 5 minutos del centro en carro. Y miren, al parecer hay varios tipos de veleros, uno como abiertos y otros como con casco. Vamos a ver qué nos toca a nosotros. ¡Todos a bordo! Por cierto, una gran ventaja del velero es que no contamina. Esto es para ceñir o abrir la vela, por ejemplo. Ahora vamos ceñidos, el viento viene del este, entonces choca completamente contra la vela y nos da impulso. Oigan, y algo que nos gustó es que a diferencia de ayer que fuimos a la parte del sur, ahorita vamos a ir a la parte norte, donde dicen que casi no hay gente. Vamos a ver qué tal. Y después de unas buenas clasecitas, hemos nombrado a José el capitán del velero. El nuevo capitán de casi contratado. Ya te puedes quedar en Bacalar. Tiene su chiste, ¿eh? Hay que saberle. Llegamos a nuestra primera parada, Playa Caracol. Chéquense nada más qué colores. Y está prácticamente para nosotros solos. Y amigos, acuérdense de que aquí no hay que usar ni bloqueador solar ni repelentes, ya que es un ecosistema muy frágil y siempre está la opción de usar prendas acuáticas con manga larga. ¡Al agua, patos! Oigan, pues el suelo está un poco fangoso y de hecho hay bastantes caracolitos, ¿eh? Es importante respetarlos, cuidar estos animalitos porque son los encargados de limpiar el ecosistema. Caracol chivita se llama. Que siempre no, amigos, Rubí ya se fue a quitar su manga larga.
Amigos, el paraíso existe y está en Bacalar. ¿Qué tal está el agua? A gustísimo. Oigan, y como dato curioso, después de Chapala, Bacalar es la segunda laguna más grande de México. ¿Se la sabían? Pues vámonos al siguiente destino. Pues aquí aprendiendo más términos de marinos. Estribor, derecha. Babor. Babor, izquierda. Popa. Popa, la parte trasera. Proa. Y proa, la parte delantera. No, hombre, no se aprendió nada, Rubí. Oigan, pues ya nos explicaron y vamos en un monocasco. También están los catamarán y los trimarán. Chequen, la ventaja del monocasco es que si de repente te empiezas a solear, te puedes meter acá adentro. Corre como el viento, tiro al blanco. Siguiente parada, al agua, Rubí. Miren, pues este es un área de manglares. A ver si no nos sale un cocodrilo. Qué miedo. Pero también está súper solito, ¿eh? Vean qué tranquilidad. Aquí sí está un poquito más hondo, pero pues el que quiera puede usar el chaleco. Bacalar, 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 Bacalar. Oigan, pues la última parada era el Canal de los Piratas. Pero como somos los únicos en el velero y José ya es el capitán, pues decidimos quedarnos el resto del tiempo en este lugar para volar el dron. En Bacalar, la vida es más sabrosa. Bacalar, todo es felicidad. Cha, cha, cha. Oigan, pues un poquito de fruta para agarrar energía. La verdad es que con la nadada se hace algo de hambrita. Pues regresamos al muelle sanos y salvos. Y bien divertidos, la verdad es que es una experiencia que vale mucho la pena. Nos encantó que fuimos a lugares donde casi no había gente y la verdad es que todo fue muy relajante, muy recomendado. Fue un recorrido de aproximadamente 3 horas y como recomendación tráiganse algo con que taparse del sol. Pero bueno, hora de seguir. Vámonos a nuestro siguiente destino. Pues ya se hambrita, así que llegamos a un restaurante muy local, el Taco Loco. Pues vamos a ver qué tal están los mariscos. Y por mientras ya me están ganando porque venden jarras de agua de coco 100% natural. ¿Qué tal? Súper fresquecito, ¿eh? Mis taquitos de camarón se ven buenísimos. Pedí a la mantequilla, al mojo de ajo y empanizado. A ver, pruébale. Taco de camarón, deliciosos. Y vean, yo me pedí una tortita de camarón empanizado, ¿eh? Nunca había visto que vendieran tortas de camarón. Ya se me hizo agua en la boca. Está bien bueno, ¿eh? Oigan, y pedimos una orden de empanadas de queso de bola porque teníamos un pequeño huequito, pero esto es un platillo entero, amigos. Huele riquísimo. Ya se me antojaron. No manches. Amigos, están re buenas, ¿eh? El Taco Loco tiene las 3 Bs: bueno, bonito y barato. Muy recomendado. Como todavía es temprano, nos regresamos al hotel para aprovechar las instalaciones, pasear en el kayak, utilizar el paddle. Vamos a disfrutar de la laguna. Quédate con quien te jale como una princesa del kayak. Hora del paddle. Pues es la primera vez que vamos a hacer paddle. A ver si no nos caemos muchas veces. Con cuidado, con cuidado. ¡Ah, qué pro! ¿Segura que no habías hecho nunca? No me la creo, ¿eh? Seguramente ya había hecho alguna vez.
súper divertido andar en paddle, amigos. Súper divertido. Se lo recomendamos mucho. De hecho, Bacalar es ideal. De hecho, Bacalar es ideal para aprender porque no hay tanta corriente como en el mar. Sonríe cada día, vive cada instante, ama a cada hora. Ay, qué romántico. Oigan, pues ya que bajó el sol un poquito, pues nos vamos a ir remando hasta el canal de los piratas. A ver cuánto tiempo hacemos. Bueno, primero vamos a ver si llegamos. Escuchen, escuchen. Son las aves regresando a su hogar. Babor, babor, babor. No, ese es estribor, bebé. Estribor, estribor, estribor. Bebé, ese es babor. No manches, estaría bien chido que nos avienten una cuerda y nos lleven. Ay, sí, por favor. Ya vamos como a la mitad, ¿no? Venga, nada de eso, ya casi llegamos. Allá, allá a lo lejos, allá se alcanza a ver el destino. Lo mismo como media hora. Oigan, la verdad es que sí está pesadito. Además, como vamos contracorriente, pues más. Pues ahí cerquita del hotel no nos habíamos puesto los chalecos porque estaba muy bajito, pero aquí como ya es más profundo, ya saben que la seguridad ante todo. Chéquense, de hecho vean cómo va cambiando el color de clarito a más oscuro. Pues como teníamos calor, gracias naturaleza, empezó a llover. Wow. ¡Lluvia! ¡Que no caiga un rayo! No, cállate. Ya casi llegamos, un poco más. Vean qué color, enseña el color, ¿verdad? ¡Lo logramos! Ya pensaba que no llegábamos, ¿eh? Después de una hora llegamos al canal de los piratas. Y a esta hora vean nada más qué bonito se ve. Está increíble. Miren, un pequeño barridito para ustedes. Por cierto, ahorita estamos sobre una construcción en forma de barco abandonada. Iba a ser un restaurante, pero lo dejaron inconcluso. Si van a subir, tengan mucho cuidado porque la verdad es que sí está resbaloso. Amigos, y ya se la saben, aquí Rubí es la aventada. Se va a echar un saltote. Lo bueno es que vas a caer en azul turquesa, bebé. Es que, ¿sabes qué? Lo peligroso no es la caída para allá, sino la caída para acá. 1, 2, 3. No sé cómo me voy a bajar de aquí. Ya me dio miedo saltar. No está tan mal, ¿eh? ¿No? No manches, no, bebé, no. Estás temblando de miedo, ¿verdad? Sí. Vámonos para abajo por las escaleras. Que estoy grabando en 4K. ¿Ya ves? Ya te están echando porras allá. 1, 2. Otra vez, otra vez. ¡Hazlo por ella! ¡Bravo! Pero bueno, lo hicimos. Un miedo superado. Pues más o menos. Miren, ese es el canal de los piratas. Por ahí llegaban los Jack Sparrow para saquear Bacalar. Mañana vamos a cruzar hacia allá, ya lo verán. Ahorita vámonos, que nos anochece. Favor, estribor, favor. Pues ya estuvo que nos agarró la noche, pero estos colores están valiendo totalmente la pena. ¡Wow! Llegamos. Tip del día: no se regresen tan tarde, amigos. Llegamos, llegamos, llegamos. Y para celebrar que lo logramos, una cervecita en el bar del hotel. A su salud. Pues ya hizo hambre, así que venimos a cenar a un lugar que se llama Bote de Leche. Yo me pedí un curry con pollo y Rubí una ensalada de la casa con queso de cabra. Pues vamos a ver qué tal. Está bien bueno, ¿eh? Está buenísima, me encantó. De las ensaladas más ricas que he probado. También venden unos helados súper buenos. Prueben el de menta con jengibre. Oigan, y de pilón te dan un cubilete y si consigues 15 puntos te regalan un shot de tequila. Pues vamos a probar la suerte. Venga, baby.
Buenos días, alegría. Pues nos gustó tanto el paddle que hoy vamos a hacer un tour de amanecer en paddle. Nos vamos a ver qué tal. Ya estamos en el muelle, son las 6 de la mañana y estamos a punto de partir, amigos. ¿Así? Sí, exacto. Otra vez. Otra vez. Y ahí te vas normal. Así recibimos al sol el día de hoy. Este tour lo estamos haciendo con Maya Sub porque ofrecen diferentes rutas y como ya habíamos hecho todas las demás, pues en esta ocasión vamos a hacer la ruta de los manglares. Como primera parada llegamos al canal de los piratas, de hecho ya nos internamos y lo siguiente pues ahora sí meternos entre los canalitos, a ver si no nos sale un cocodrilo. ¡Ah! Oigan, y ahora sí ya nos dieron unas clasecitas de cómo pararse, cómo agarrar el remo, porque sí tiene su chiste, ¿eh? Ayer sí la regamos en muchas cosas. Amigos, y no se traigan objetos sueltos porque como ven se necesitan las dos manos para remar. Y además se les pueden caer al fondo de la laguna. ¿Cómo vas? Súper. ¿Qué tal está? La verdad aquí está súper tranquilo, no hay nada de corriente, está muy fácil de maniobrar. Apenas para los principiantes, Sí, ¿eh? como nosotros. Miren, ya pasamos al parecer al siguiente nivel y ya nos dijeron cómo impulsarnos un poquito más. Hay que hacer una tipo sentadilla. ¡Espérame, Rubí! Hicimos otra parada, ya adentrados en los manglares. Hay que dar un sorbito de agua para refrescarnos un poco. Por cierto, muy bien lo del termo, para no tener botellitas de plástico. Oigan, además de divertido, este recorrido está súper informativo. Hoy aprendimos que el mangle es un tipo de ecosistema y es súper importante. Básicamente aquí se refugia la fauna marina contra los peligros del mar y es la primera línea de defensa contra los huracanes. Miren, así empiezan a salir los mangles, como esos pastitos. Después sale un pequeño tronquito, así como este, con unas hojitas. Y luego se empiezan a enramar, como a juntar todos. Oh, interesante, ¿no? ¿Sabían que el manglar produce el doble de oxígeno que un bosque normal? He ahí la importancia de su preservación. Pues vámonos de regreso. ¡Vámonos! ¡Hala! Oigan, por cierto, durante el recorrido Isaac les va tomando fotos y videos con su GoPro. Y si traen la suya, les recomendamos que sea en arnés de cabeza o pecho y que le pidan a Isaac que sea paciente con las fotos. Ya saben que somos bien tardados nosotros en esto. Pues en este punto a mí me ayudó ya poquito Isaac porque está muy fuerte la corriente. Venga, baby. Lo logramos. Amigos, estuvo increíble. 100% recomendado ir a ver el amanecer en paddle. Oigan, pues mis felicitaciones a Rubí, ¿eh? No se cayó ni una sola vez. Chéquense, pelo seco, intacta. Y aquí en el centro llegamos a desayunar a Manatí. Nos gustó el concepto porque es una combinación de tienda, galería, restaurante. Está padre la idea. Estos muchachos le hacen de todo un poco. Pues yo me pedí unos chilaquilitos rojos, José unos verdes. Vamos a ver qué tal. Cebollita, como me gusta. Y con un huevito estrellado. ¿Qué tal? Qué rico. Y la verdad es que está bien servidito, ¿eh? ¿Cuál está más bueno, los verdes o los rojos? Ahorita te digo. Me hace que los rojos. Sí, están más buenos los rojos. Oigan, el agua de Jamaica con albahaca, una joyita, ¿eh? Fue lo que más nos gustó. Pues aprovechando que es temprano, el día de hoy decidimos recorrernos toda la costera de Bacalar. Nuestra recomendación es que lleguen en auto a Bacalar para que se puedan mover por todos los puntos. Otra muy buena manera de recorrer el pueblo es con bicicleta. Son aproximadamente 7 kilómetros, así que nos rentamos una bici eléctrica. Es la primera vez que usamos una de estas, a ver qué tal funcionan.
Vean este paraíso y pueden entrar aquí completamente gratis. Wow, vean esto. Las habitaciones tienen forma de tubos. Oigan, pues la comida estuvo buena, pero la verdad es que sí me quedé con hambre. De hecho, los locales nos comentan que así era Bacalar en sus inicios. No había absolutamente nada y era súper calmado.